cumplir su misión, porque era un hombre justo. Dios se fijó en él. Vamos a ir viendo una presentación que nos va a ayudar. Vamos a enmarcar a San José, especialmente en un evangelio, en el evangelio de Mateo. Casi podemos afirmar, en los evangelios de la infancia, el evangelio de Mateo es el evangelio de José. El evangelio de la infancia en Lucas, podemos decir, es el evangelio de la familia de Nazaret. Se complementan, pero aquí vamos a ver solamente uno, el evangelio de Mateo. Es muy profundo este evangelista. Vamos a ubicarnos primero. ¿De dónde surge el evangelio? Recordemos, los primeros cristianos, pues son los que conocieron a Jesús. Los apóstoles, los discípulos, conocieron a Jesús. Cuando Jesús resucitó, se reunió con unos 500 discípulos. Y estos son los que van a propagar el anuncio de la buena nueva. Jesús ha muerto. Jesús ha resucitado. Y esto ha sido para salvarnos. Es el Hijo de Dios el que vino al mundo para salvarnos. Esta es la buena nueva, es la buena noticia. Los primeros cristianos lo que predican es precisamente estos acontecimientos, la pasión, la muerte y la resurrección. Es a donde se centra. Y los primeros discípulos dicen, Jesús me ha salvado, Jesús ha entrado en mi vida, Jesús ha cambiado mi vida. Recordemos el día de Pentecostés, estaban los discípulos reunidos allá en una casa y oraban junto con María y vino un retumbar, un viento impetuoso. Y después la gente se reunió a ver qué pasaba, ¿no? Porque no era en todo el pueblo, era en una casa solamente. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó ese fenómeno? Y cuando salieron los discípulos, Pedro comenzó a hablar y habló precisamente de la muerte y la resurrección de Jesucristo. E invitó a los que lo escuchaban a convertirse a él. Dice en los Hechos de los Apóstoles, ese día se convirtieron como unos 3,000. A esta predicación le llamamos el querigma, es decir, todo lo que se refiere a este acontecimiento central en la vida de Jesús, la hora de Jesús. Luego, conforme se van formando las comunidades cristianas, es claro que les interesa conocer qué es lo que hizo y lo que enseñó. Los evangelistas, Lucas va a decir, Jesús todo lo hizo bien. Y Jesús enseñó las parábolas, enseñó lo que significa el reino de Dios, enseñó tantas cosas. Ciertamente, pues no se puede recopilar todo, sino que van haciendo una selección. Y entonces, poco a poco van surgiendo los recuerdos de los apóstoles especialmente, y algunos discípulos que van recopilando lo que Jesús hizo y enseñó. Los milagros que hizo, el enfrentamiento con los fariseos, su predicación sobre el reino, aquellas parábolas tan hermosas de la semilla, de la levadura, de la red, etc. Estos son los acontecimientos en torno a la vida pública del Señor. Pero es claro, los cristianos querían saber todavía más de Jesús. ¿Cómo vino al mundo? ¿Cómo nació? ¿Quiénes eran sus padres? ¿Dónde era su patria? Y entonces va a recopilarse esta información sobre la infancia de Jesús. ¿Cómo fueron los primeros años de la vida de Jesús? Y vean
estos tres grupos de relatos son los que van a formar el Evangelio. El querigma, la vida pública y la infancia. Ahora, los evangelios no son una biografía de Jesús. Los evangelios nos presentan a Jesús para que creamos en él. Nos presentan a Jesús que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, que murió por nosotros y que desde el principio ha precisamente comenzado este misterio de la redención. Con relación a la infancia de Jesús, pues, ¿qué es lo que se recoge? Son los recuerdos de la primera comunidad cristiana acerca de los primeros años. Recordemos, están los primeros discípulos, están hombres y mujeres que entre el pueblo escuchaban lo que se decía de Jesús. ¿No es acaso este el hijo del carpintero? ¿No están acaso entre nosotros su madre, sus hermanas? ¿No están casados con tales? Y esos son los recuerdos. Jesús era conocido como el hijo del carpintero. No sé, bueno, Jesús era de Nazaret, le llamábamos el Nazareno, Jesús de Nazaret. Así que estos recuerdos tienen que irse estructurando. De aquí van a surgir los evangelios de la infancia. Son los 2 primeros capítulos de Lucas y los 2 primeros capítulos de Mateo. A veces dicen, ¿y dónde podemos leerlo? Es nomás tomar la Biblia, abrir los evangelios de Lucas y de Mateo, y ahí vamos a encontrar todo lo que se habla de la infancia y la juventud de Jesús. Ciertamente, como les decía, como el evangelio no es una biografía de Jesús, sino es un encuentro con Jesús como Mesías para que creamos en él, como que algunos pensaron, no, pues los evangelios nos dejaron muchas lagunas, muchos vacíos. Y entonces comenzaron a formarse a veces algunas leyendas, a veces algunas historias, con tal de llenar esos vacíos. Y de aquí van a surgir lo que llamamos los evangelios apócrifos. Apócrifo, pues más bien quiere decir eso. El apócrifo viene siendo evangelio falso. Aunque podemos decir, algunos de esos evangelios apócrifos son el fruto de una catequesis que hacían los primeros discípulos de Jesús, como en los tiempos, ¿no?, en que nuestros catequistas pues inventaban historietas, ¿no?, para los niños, para atraer la atención. Algunos de estos relatos pues iban dirigidos a los niños, otros a la comunidad, pero pues muchos de ellos respondían a la imaginación, no tenían ninguna base histórica. Así que por eso se llaman apócrifos. Son leyendas que quieren llenar los vacíos de los evangelios. Por ejemplo, está el Evangelio de Santiago, está la historia de José el carpintero. Son relatos, vamos a decir, bonitos literariamente, pero no tienen ninguna base histórica. El primer evangelio que nos habla de la infancia es el Evangelio de Lucas. En este evangelio, la protagonista es María. Hay un ángel que va a Nazaret, a una casa de Nazaret, a una virgen desposada con un varón llamado José. Después nos dice, el nombre de la virgen era María. Y viene el anuncio a María, viene la respuesta de María, yo soy la esclava del Señor. Lucas nos sitúa desde el principio, nos sitúa la familia de Jesús en Nazaret. María es de Nazaret. José vive en Nazaret.
Y nos va a hablar de Belén cuando pues el emperador ordena un censo. César Augusto ordena un censo de la población y entonces María y José van a Belén a empadronarse. José era de Belén, aunque vivía en Nazaret. Así que Lucas dice, el nacimiento de Jesús va a ser en Belén porque César Augusto ordenó un censo. Y María fue con José. Se acercaban ya los días del alumbramiento y se fue con José. Allí dio a luz. Después de dar a luz, van a regresar a Nazaret. Nos ponen a la Sagrada Familia de Nazaret cuando a los 40 días, pues van al templo de Jerusalén. Cuando después, cuando Jesús cumple los 12 años, nos habla de la peregrinación de la Sagrada Familia que van a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua y llevan a Jesús con ellos. Es decir, aquí María es la que predomina. Y podríamos decir, también aquí, pues surge esta realidad de la familia de Nazaret. Los padres de Jesús lo llevan al templo. Es la familia completa. Los padres de Jesús van con su hijo, van de peregrinos, unidos al pueblo. La familia de Nazaret es una familia integrada al pueblo judío. Esto es lo que Lucas nos presenta. Es el primer evangelio de la infancia. Y luego hay el otro evangelio, el evangelio de Mateo. Pero aquí el protagonista va a ser José. ¿Qué es lo que nos va a decir Mateo con relación a Jesús? Primero que todo, nos ubica la familia de Jesús allá en Belén. La familia de Jesús es originaria de Belén. Su traslado a Nazaret, entonces, ¿cómo se dio? Dice, fue debido a que cuando regresan de Egipto, José sabe que Arquelao es un hombre también sanguinario y tiene miedo. Pero el ángel le dice, no temas, ve a Nazaret para que se cumpla lo que decía el profeta, será llamado Nazareno. A lo mejor van a decir ustedes, bueno, pero entonces, ¿dónde vivían? ¿De dónde eran? Recuerden, no nos tratan de hacer una biografía, no tratan de hacer los datos precisos, sino que, ¿qué es lo que nos quieren transmitir? La Escritura decía que el Mesías iba a nacer en Belén. La Escritura decía que iba a ser de la familia de David. David había recibido una promesa. Es en esto en lo que coinciden uno y otro evangelista. No coinciden en decir dónde estaban. Lucas dice, estaban en Nazaret y de Nazaret van a Belén. Y Mateo ya los ubica en Belén. Así que aquí no es tan importante decir ya estaban en Belén o ya estaban en Nazaret. Lo importante es eso, cómo Jesús nace en Belén. Ahora, ¿qué es lo que busca Mateo en su evangelio? Tiene un objetivo muy concreto. Es descubrir al Mesías, conocer al Mesías. El objetivo de Mateo es descubrir la identidad de aquel que él, Mateo, y su comunidad reconocían como Mesías y Señor de sus vidas. El Evangelio tiene la finalidad de dar a conocer a Jesús el Mesías y de que crean en él. Eso es lo que quiere Mateo. Y Mateo quiere demostrar que Jesús es el Mesías esperado por Israel y el Hijo de Dios. Mesías e Hijo de Dios, y que pertenece a la estirpe de David, y que nació en Belén, la ciudad de David. Los judíos esperaban un Mesías. Tal vez tenían una idea así medio
medio descabellada del Mesías que esperaba, ¿no? Recordemos que en el tiempo en que nace Jesús, el pueblo de Israel está bajo el yugo de Roma. Los romanos dominan, cobran impuestos, tienen militares para dominar esos lugares. Hay judíos que dicen, llegará el Mesías y nos va a liberar. Llegará el Mesías que será un líder que nos pues va a ir delante de nosotros para pelear contra los romanos y liberarnos de ese yugo. Es decir, esperaban un Mesías político, social. Mateo va a decir, ha venido el Mesías, pero no es el Mesías pues que la gente se ha imaginado. El Mesías es Jesús, Jesús de Belén, Jesús de Nazaret. Él es el Mesías y quiere que creamos en él. No ha venido con las armas, ha venido a entregar su vida por nosotros. Aquí está, vean, vayamos viendo, ¿no? Cómo Mateo tiene un objetivo y nos va a ir llevando poco a poco. El objetivo de Mateo, al hablarnos de la infancia, es relacionar la infancia de Jesús con las profecías del Antiguo Testamento. Recordemos cuando Jesús resucitó y los discípulos pues ya comenzaban a dispersarse porque se sentían fracasados. Jesús caminó con aquellos 2 discípulos de Emaús y dice, les explicó las escrituras, especialmente los profetas, los salmos, donde se habla de él, donde se anuncia su venida. Bueno, pues Mateo, desde la infancia, quiere relacionar la infancia de Jesús con esas profecías. ¿Y para qué? Porque quiere animar a su comunidad a vivir la fe. Eso es lo que quiere Mateo, a creer en Jesús y a comprometerse con él para vivir lo que él nos ha enseñado. Y además, algo muy importante, Jesús ha venido no solamente para el pueblo de Israel, sí, ha nacido en el pueblo de Israel, es judío, pero la misión de Jesús es llegar al mundo entero. Y Mateo le quiere decir a la comunidad, la dimensión del evangelio es universal, es para todos. Jesús, al final, mientras sube al cielo, dice, pues yo los envío, así como el Padre me envió, yo los envío, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y esto lo quiere hacer ver Mateo desde la infancia de Jesús. Hay algunos que dicen que cuando Mateo escribe el evangelio de la infancia, pues dice, es como una obertura de una sinfonía. En una obertura, pues se tocan los movimientos principales que se van a desarrollar posteriormente en la sinfonía, en el cuerpo de la sinfonía. Ya se anuncian estos movimientos. Y dice, el evangelio de la infancia es lo que anuncia lo que va a realizar Jesús. Ya podemos decir, el evangelio de la infancia es un evangelio en pequeño, porque ahí está lo fundamental. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasaba? Mateo funda una comunidad de cristianos. Al predicar, pues muchos van creyendo en él. Y Mateo predica de manera particular a los judíos. Hay muchos judíos que se van a convertir a Cristo. Ya a través de los relatos de la vida pública, siempre encontramos muchos creyeron en él. Al ver los milagros que hacía, creían en él. Al escuchar su palabra, creían en él. Muchos de ellos van a ser los primeros discípulos. Y muchos que no conocieron a Jesús, al escuchar la predicación sobre él, van a creer en él. Y de ahí va a formarse una comunidad de cristianos. Cristianos que provienen del judaísmo. Pero también la comunidad a la que Mateo se dirige va a haber también cristianos
que no son judíos, no tienen la religión judía, vienen de otros lugares. A lo mejor viven en territorio judío, pero no son judíos. Pero al escuchar la predicación de Jesús, creen en él. Así que la comunidad es en esa comunidad de Mateo conviven cristianos de origen judío y cristianos de origen pagano. Aquí pagano se entiende el que no es judío. Y también otra cosa, otro detalle. En tiempo de Mateo, pues la primera comunidad cristiana que se llamaba El Camino, hasta allá en Antioquía los empiezan a llamar cristianos, al principio se llama El Camino, pues vamos a decir, se van forjando en las sinagogas, en el templo. Recordemos cómo Pedro y Juan iban al templo y ahí en la entrada curan a un enfermo. Los primeros cristianos viven ahí. Están, vamos a decir, aunque eran judíos, ahora son cristianos. Vamos a decir judío-cristianos. Pero después del año 70, cuando Roma invadió Israel, destruye el templo, después va a destruir el pueblo completo. Entonces viene una polémica que va a separar judíos y cristianos. Los cristianos son expulsados del templo judío. Ya su religión ya es otra cosa. Los judíos se dan cuenta que es otra cosa. Entonces no aceptan a los cristianos. Los que dominan en la religión judía son los fariseos. Y los fariseos fueron los principales opositores de Jesús. Ahora van a ser los principales opositores de los discípulos de Jesús. Entonces, esta comunidad vive en polémica continua y vive la ruptura con los judíos. Cuando los cristianos que provienen de los judíos son expulsados del templo, de la sinagoga, pues pasan una crisis. ¿Por qué? ¿Por qué? Si nosotros también somos judíos, creemos en Cristo, que es el Mesías que esperábamos. Pero viene ese rompimiento. Entonces, Mateo quiere también dar una respuesta a esta situación, iluminar esta situación y cómo podemos vivirla. Vienen ahora las narraciones de la infancia. Literariamente se habla, ¿no?, de géneros literarios y se habla del género literario de la infancia. En el Antiguo Testamento, pues hay la narración de la infancia de grandes profetas. Está la narración de cómo nace Moisés, está la narración de cómo nace Elías, Jeremías, etcétera, de cómo nace Sansón y cómo pues siempre hay una intervención de Dios. Algunos de los profetas nacen de mujeres que habían sido estériles y le piden a Dios el don de un hijo y Dios interviene y les da ese don. Pero también les dice que esos hijos que Dios les da tienen una misión. Así que en este contexto del Antiguo Testamento, que Mateo conoce muy bien, entonces también va a ser la narración de la infancia de Jesús. En ese género, se llama ese género literario. Vamos, aquí en esto hay cuatro puntos importantes o 4 puntos donde se concentra esta narración. Primero, el anuncio del nacimiento. A María se le anuncia, así como se anunció el nacimiento de Juan el Bautista también. Lucas hace un paralelismo entre
entre el anuncio y el nacimiento de Juan el Bautista y el anuncio y el nacimiento de Jesús. En estas narraciones dice, el nombre es el que suele definir cuál será la misión de ese niño. Son muy importantes los nombres en la cultura hebrea, en la cultura judía. ¿Por qué? Porque tienen un significado. ¿Recuerdan cuando le iban a poner el nombre a Juan? Le querían poner Zacarías como su padre. Isabel dice, no, Juan es su nombre. Y en ese tiempo las mujeres no tenían voz, vamos a preguntarle a su padre. Su padre no podía hablar y escribe, Juan es su nombre. Se quedan sorprendidos por lo que significa Juan. Que Juan va después a traducir después su misión, la voz que clama en el desierto. Así que vean este anuncio del nacimiento. En estas narraciones hay amenazas a la vida del niño. Recordemos cuando el contexto en el que nace Moisés, el faraón, pues mandó a las parteras, si nace un niño, lo matan, ¿ya? Solamente dejen vivir a las niñas. Las parteras temen a Dios y decían, no, dice, pues, no cumplían esa orden, sino que lo que hacían después le reclama el faraón, ¿por qué no han cumplido esta orden? No, pues señor, pues es que no, se supieron defender. Dice, las hebreas no son como las egipcias. Cuando llegamos, pues ya dieron a luz, pues ya, ¿qué hacemos? ¿Ya? Sí, cuando llegamos con las egipcias, están todavía, dice, son más tardadas que la leche, ¿verdad? Y dice, y con eso se defendieron. Y les vuelve a mandar, ¿no? Darle muerte a los niños. Recordamos cuando nace Moisés, lo tienen escondido, pero es tanta la presión y que dice la mamá, pues vamos a esconderlo. Van y lo esconden en el río. Y resulta que la hija del faraón va a bañarse. Y ahí va a encontrar ese niño. Ahí había una amenaza para la vida del niño. Igualmente, cuando se habla de Jesús, va a haber una amenaza para la vida del niño. Herodes va a querer matarlo. Otro aspecto es la intervención de Dios para salvar al niño, al protagonista. Va a hacerlo a través de sus mensajeros, por medio de sueños, por medio de fenómenos cósmicos incluso. O también, algo más sencillo, por medio de intervención de personas. A Moisés lo salva la hija del faraón, lo es sacado de las aguas. De ahí viene su nombre, Moisés. Y ahora, acá, en el caso de Jesús, es su padre José que lo va a salvar cuando huye a Egipto. En estas narraciones hay también signos extraordinarios. El recién nacido es un instrumento en las manos de Dios. ¿Cuál va a ser la misión? ¿Cuál va a ser la misión? Van a venir esto que Dios quiere de estas personas. En el caso de Moisés, su misión no la descubre inmediatamente. Va a querer salvar a su pueblo. Recordemos cómo mata al egipcio que había matado a un judío, cómo tiene que huir y huye precisamente allá a Madián. Huye de Egipto. Y ya cuando tiene los 80 años es cuando el Señor lo llama. Y es cuando el Señor le da su misión. Y lo hace de una manera extraordinaria, dándole esa visión de la zarza que arde sin consumirse. Son los signos extraordinarios. Aquí, en el caso de Jesús, no hay ningún signo extraordinario al principio. El signo extraordinario va a ser después la estrella de Belén, que va indicando el camino y indica el lugar donde Jesús nació. Vean, estas narraciones entonces tienen un sentido en el Antiguo Testamento.
Mateo lo que quiere hacernos ver es cómo todo esto, todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento, es un anuncio de lo que Jesús iba a realizar. Entonces, también literariamente, bueno, pues, ¿qué es lo que Mateo conoce? Conoce el Antiguo Testamento, la literatura del Antiguo Testamento, la Biblia. Y al escribir, él va a decir cómo se ha cumplido esto. Aquí, Mateo nos presenta a Jesús como un nuevo Moisés. En la narración del nacimiento de Jesús, de Moisés, está el faraón. En el nacimiento de Jesús está Herodes. Son la autoridad. Hombres sanguinarios. Vaya que si era sanguinario el faraón, mandar matar a los recién nacidos. Vaya que Herodes era otro sanguinario, era un asesino. El faraón es informado del nacimiento de Moisés por unos magos. Herodes es informado del nacimiento del rey de los judíos por los magos que van a preguntar por él. ¿Dónde ha nacido el rey de los judíos? Venimos a adorarlo. El faraón se llenó de temor. Dice, se llenó de temor él y Egipto. Herodes, dice, se sobresaltan él y Jerusalén. El faraón ordena la muerte de los niños judíos. Herodes ordena la muerte de los niños de Belén. Entonces, aquí, Mateo nos quiere hacer ver cómo ya en los acontecimientos del Antiguo Testamento se realizan también de una manera muy especial en la vida de Jesús. Ahora, hay una frase que pudiera parecer la muletilla de Mateo. Dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había anunciado el Señor. Frecuentemente va a usar esta frase. Sucedió para que se cumpliera lo anunciado. El Antiguo Testamento es un anuncio de lo que vive el Mesías, el Señor. Pero no es muletilla, ni es simplemente una frase para unir acontecimientos. Tiene un objeto concreto, subrayar el cumplimiento de las promesas de Dios en Jesús. El anuncio del Mesías se cumple en Jesús. Es lo que narra el evangelista del Antiguo Testamento, es la clave para interpretar el sentido de los acontecimientos narrados sobre la infancia de Jesús en concreto. Y recordamos simplemente algunos de esos acontecimientos que se ligan con el Antiguo Testamento para que se cumpliera lo que había anunciado del Señor. Uno de ellos es el anuncio del nacimiento de Jesús. Dice, con eso se cumple lo que hablaba de la Virgen y el Emanuel. Isaías hablaba, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Esto es, en el anuncio del nacimiento. Cuando los magos buscan a Jesús, ellos le preguntan a Herodes, ¿dónde nació el rey de los judíos? Herodes va a preguntar a los escribas, a los fariseos, a los estudiosos de la ley. Ellos van a contestar simplemente, pues la escritura dice, en Belén de Judea. Está en el libro de Miqueas. Como dice la escritura, en Belén de Judá. Tú no eres la más pequeña de los pueblos, porque de ti saldrá un rebrote. Es decir, dice Mateo, vean, esto es lo que había anunciado. Y el mismo Herodes, los mismos escribas, van a reconocerlo. Es decir, lo conocen lo que dice la Escritura
aunque no creen en la Escritura. Lo tomaron simplemente como un dato, como diciendo Herodes, estos ilusos, ¿verdad? Pobrecitos, venir desde lejos, que imaginándose una estrella y venir desde lejos, porque se va a cumplir esto que dijeron hace tantos siglos. Como diciendo Herodes, es puro cuento, pero bueno, vamos a darles por su lado. La huida a Egipto la describe Mateo y dice, con eso se cumple lo que dijo el profeta Oseas, de Egipto llamé a mi hijo. Recordemos, el pueblo de Israel llegó a Egipto en un tiempo de hambruna. José está en Egipto, él es el administrador del reino y él lleva a su padre y a sus hermanos a Egipto para salvarlos. Entran refugiados, pero entran acogidos a Egipto. Ya después que muere el faraón que conoció a José, dice, llega otro faraón que no lo conoció y es el que da orden de matar a los niños para evitar que el pueblo crezca. Y después Dios va a mandar a Moisés para llamar de Egipto a su pueblo. Ahora, el profeta dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Dice Mateo, aquí se cumple. El Hijo de Dios también estuvo en Egipto y de ahí lo va a llamar. De aquí surgen esas narraciones de la huida a Egipto y del regreso a Nazaret. La matanza de los inocentes que nos narra Mateo, pues nos recuerda, aquí se cumple lo que dijo el profeta Jeremías, el clamor en Ramá, el llanto de Raquel por sus hijos que ya han muerto. Como es Herodes el que al dar muerte a los inocentes, pues ha realizado esto que decía el profeta. Y finalmente, cuando Jesús regresa de Egipto, dice Mateo, con eso se cumplió lo que dicen los libros de los jueces y lo que dice el libro de Isaías. Será llamado Nazareno. Por eso vamos a conocer a Jesús de Nazaret, porque es en Nazaret donde va a vivir, donde va a crecer, donde va a vivir la vida de familia. Es donde pasó más tiempo de su vida, 30 años. 30 años perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque allí no predica, allí no hace ningún milagro. Pero ese regreso de Egipto, dice, se cumplen las Escrituras. Vean, de manera breve, lo que este evangelio significa y cómo se va realizando. Ahora, Mateo se hace dos preguntas fundamentales. Primero, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Hoy en el Evangelio de la Misa, precisamente surgía esa pregunta. ¿Quién es Jesús? Jesús es de Galilea. Galilea, hagan de cuenta que es como el Estado de México, ¿verdad? Y en Galilea está Nazaret. ¿De Galilea puede salir algo bueno? No, hombre, de ahí no sale nada bueno. Era la fama que tenía Nazaret, era la fama que tenía Galilea. Galilea de los paganos. Ahí ni siquiera son buenos judíos, ¿no? Son paganos. ¿Quién es Jesús? Aquí el Mateo dice, es que ante Jesús tenemos que definirnos. ¿Quién es Jesús para mí? El mismo Jesús va a preguntar, oigan, ¿quién dice la gente que soy yo? Ah, pues unos dicen que eres el profeta, otros dicen que eres Elías, otros que Juan el Bautista, ¿sí? Hasta el mismo Herodes se preguntaba, ¿quién es ese Jesús? Y Mateo dice, Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios. Entonces, si Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios,
cuál debe ser la actitud del hombre ante él. No podemos pasar indiferentes. ¿Creemos en él o lo rechazamos? Y el Evangelio da testimonio de eso. Quienes creen en él y quienes se aferran a rechazarlo. Los fariseos, los escribas, los ancianos del pueblo siempre están contra Jesús. Bien, pues entonces el Evangelio va a ir dando este paso. ¿Quién es Jesús? Pero bueno, aquí quisiera ver cómo vamos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Vamos entendiendo? ¿O no tomaron café y ya se van a... Ya están con el primer sueño como José? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se ha entendido? Sí, padre, ¿Sí? muy bien, gracias. ¿Sí? ¿Cuáles son las preguntas fundamentales? ¿Quién es Jesús? Uh-huh. ¿Y la otra? Y si Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, ¿cuál es la otra pregunta? ¿Cuál tiene que ser la actitud fundamental ante Jesús? Nuestra actitud, nuestra respuesta ante Jesús. Vean cómo Mateo nos va llevando, ¿sí? Mateo nos va llevando a ese encuentro con Jesús. Recordemos, el centro del Evangelio es Jesús, ¿ya? El centro del Evangelio es Jesús. Mateo busca discípulos de Jesús, creyentes en Jesús. Eso es lo importante, ¿sí? Aquí después van a venir los demás personajes, pero todos tendrán como centro a Jesús. ¿Sí? ¿Va quedando claro? Bueno, ¿no se ha cansado? ¿Ya se cansaron unos? No, padre. Bueno, aquí veo algunos, entonces. Entonces, la primera pregunta que dice, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y Mateo nos lo va a ir diciendo. ¿Realmente Jesús es el Mesías esperado? La pregunta que se hacía todo mundo. El pueblo se preguntaba, ¿quién es Jesús? ¿De dónde viene? ¿Dónde vive? ¿Dónde está su familia? ¿Quién es? Dice lo que nos quiere responder Mateo. Primero es, ¿quién es? ¿Qué es lo que lo define? ¿Cuál es su misión? Para esto, dice Mateo, dos cosas definían claramente a una persona entre los judíos. Primero, su parentesco, su familia, y su lugar de procedencia, ¿sí? ¿Quién es tu familia y de dónde eres? ¿Sí? ¿De dónde eres? Entonces, eso es importante. Parentesco y lugar de procedencia. Y entonces vamos a ir entendiendo cómo va organizando Mateo su evangelio de la infancia. Hablando del parentesco de Jesús, de la familia de Jesús, la gente, los que lo conocieron, decían, ¿no es este el hijo del carpintero? El carpintero era famoso, el carpintero del pueblo, es famoso por su trabajo. Y luego más José de Nazaret, ¿verdad? Un carpintero de primera. Vaya que tenía fama. Y luego, ¿no se llama su madre María? Sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Recordemos que hermanos entre los judíos pues son los parientes, ¿eh? Los primos no se llaman primos, se llaman hermanos. Ya estudiando la Sagrada Escritura, se ve que Santiago, José, Simón y Judas eran primos de Jesús, aunque el Evangelio dice hermanos. ¿No están todas sus hermanas entre nosotros? En el pueblo todos se sienten familia. Todos se sienten familia. Es decir, todos son parientes.
Y esos parientes se sienten una sola familia. Así que no nos extrañe este lenguaje. Sus hermanos, sus hermanas. Ese es el parentesco de Jesús. Ahora, Mateo va a recurrir a lo que para los judíos es importante, la genealogía. Es decir, ver el árbol genealógico, de dónde, de quién descendemos. A nosotros a veces nos preguntan, oye, ¿y sabes de dónde viene tu nombre? ¿De dónde viene mi nombre? ¿De dónde viene tu apellido? Pues quién sabe dónde venga, ¿sí? Algunos sí han investigado, ¿no? ¿De dónde viene Velázquez? Pues viene acá de España, de esta parte. ¿De dónde viene el Gutiérrez? ¿De dónde viene el Rodríguez? Pues viene de España, otros vienen de Portugal. Pues mira, los primeros vienen de acá, ¿no? Entonces, y si le buscamos, pues algún día tuvimos parientes ahí en España, ¿verdad? O tuvimos parientes allá en Portugal. Ese es el árbol genealógico. A veces, para nosotros, pues nuestra genealogía, si acaso llega hasta los abuelos, ¿no? Porque a los abuelos, bisabuelos, pues no, casi ya ni sabemos, ¿no? Más, solamente aquellos que tuvieron la suerte de conocerlos. Pero entre los judíos, la genealogía es muy importante. Es un género muy utilizado en el Antiguo Testamento. ¿De quién eres hijo? Es sobre todo cuando se dio el exilio en Babilonia, al regresar, pues tenía que ver, oye, a ver, ¿cuáles son tus raíces judías, no? Tanto tiempo en el exilio, 70 años, pues decían, pues algunos se van a hacer pasar por judíos y no son judíos. Así que tienes que comprobar que eres judío. A ver, demuéstranos tu sangre judía. Y entonces, Mateo va a comenzar con la genealogía de Jesús. Y comienza así, libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Este libro, o esta genealogía, tiene un objetivo. Hacernos la referencia a la creación del mundo y al primer Adán. Vean esta imagen, es hermosa, está allá en la Capilla Sixtina. Es cuando Dios da vida al hombre, Adán, pero también es Dios que al enviar a su Hijo Jesús ha hecho un hombre nuevo, una nueva creación. Hay esa referencia al primer Adán y al segundo Adán, que es Cristo, un nuevo Adán. Jesús que inaugura una nueva creación. Mateo dice, Jesús, el Hijo de Dios, es humano. Su familia es toda la humanidad. Ha venido a insertarse en la familia humana. No es solamente judío, es de la familia humana. Es hijo de Adán. Hijo de Abraham, nuestro padre en la fe, hijo de David que recibió las promesas. Entonces, volviendo a esta genealogía, decía, Mateo quiere conectar la genealogía de Jesús con Adán y con Abraham. ¿Por qué? Porque Jesús inaugura una nueva creación. Y nos habla de 14 generaciones, dice, desde Abraham hasta David. De David hasta Babilonia y de Babilonia hasta Jesús. Recordemos siempre los números también tienen un significado simbólico en la mentalidad judía. Ahora, ¿cuál es el significado de esta genealogía? Mateo nos quiere hacer ver que el nacimiento de Jesús es el pleno cumplimiento del designio de Dios. Y luego, la continuidad de Cristo con relación a la antigua alianza y al mismo tiempo la discontinuidad. Es decir, que Cristo viene a cumplir lo anunciado por los profetas.
y al mismo tiempo viene a dar inicio a una nueva creación, a una nueva humanidad. Jesús supera las esperanzas del pueblo judío, que es la que recibió las promesas, y que inaugura la plenitud de los tiempos. Al llegar la plenitud de los tiempos, el Hijo de Dios nació de una mujer, es lo que nos dice Pablo. Ahora, hay algo muy especial en la genealogía. Cuando los judíos presentaban su genealogía, ni por error aparecían mujeres. En cambio, en la genealogía de Jesús van a aparecer mujeres. Es decir, hay 5 mujeres. La primera es Tamar, la nuera de Judá. Tamar se había casado con uno de los hijos de Judá y se murió. Él no tenía hijos. Y entonces, pues esta mujer quería tener hijos. Se disfraza de prostituta y se mete con Judá. Y de esa unión nacen 2 hijos, 2 gemelos. Cuando Judá se da cuenta que está embarazada, pues dice, no, la ley dice que hay que matarla, hay que apedrearla. Nada más que Tamar fue muy lista, se llevó el bastón de Judá cuando estuvo con él. Y cuando quería justiciarla, dice, bueno, te voy a decir quién es el papá. Y mira, el dueño de este bastón. ¿Ya? Cuando Judá se dio cuenta de esto, no hallaba a dónde meterse, ¿verdad? Dice, no, te perdono. Bueno, es un perdón así medio, quién sabe cómo. Luego está Rahab, una prostituta, la prostituta de Jericó. Él ayuda a los espías israelitas que envió Josué. Josué envía a algunos judíos para que vayan a investigar, vayan a ver el pueblo a donde van a entrar. Y Rahab se da cuenta de que los judíos van a tomar el pueblo. Ella los esconde y le dicen, apiádense de mí y de mi familia. Y van a poner un listón, ahorita se me fue el nombre, un color así como guinda. Otra mujer va a ser Betsabé, es la mujer de Urías, con la que David comete adulterio y tiene un hijo que muere y después va a tener a Salomón con ella. Luego va a ser Ruth, la moabita, es decir, una extranjera, la que optó por vivir con su suegra, con Noemí. Había tenido dos hijos, se casaron y los 2 murieron. Una de sus nueras se regresó con su familia. Ruth dice, no te voy a dejar sola, y se va con Noemí a su tierra. Ella va a casarse con Obed. Va a ser el abuelo de David. Y luego, la otra mujer es María, de la que nació Jesús llamado Cristo. ¿Qué es lo que significa esta presencia de las mujeres? Primero, pues, ¿cómo va a entrar María en este parentesco de Jesús? Las mujeres son el signo del universalismo de la mesianidad de Jesús. El misterioso nacimiento de Jesús a través de María tiene su lógica en la historia de la salvación. Dios interviene en la vida de la humanidad. Y las mujeres tienen una misión importante. ¿Sí? Hay mujeres pecadoras, pero Dios se vale de todo para llevar adelante su plan. Hay un ritmo en la genealogía. En la genealogía se dice, Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá. Y así son casi 60 los que están en la genealogía. Siempre hay un engendrador y luego un engendrado. Abraham engendró ¿a quién? Y cuando se llega a Jacob, dice Jacob engendró a José.
Ahí se corta ese ritmo. Nos dicen que es el esposo de María. Y el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Jesús no fue engendrado por José. Jesús va a nacer de una mujer virgen, esposa y virgen, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Aquí, la genealogía de Jesús, la familia de Jesús, tiene algo muy especial. Jesús es de la familia humana, pero tiene algo especial. Ha nacido de una virgen. Esto es con relación al parentesco. Recordemos, para el judío, tienes una persona, se especifica por su parentesco y su lugar de origen. Ahora, ¿cuál es el lugar de origen de Jesús? ¿Qué es lo que pensaban los judíos? Que Jesús era de Nazaret. Y por tanto, si es de Nazaret, no es el Mesías. No es el Mesías. ¿Acaso va a venir el Mesías de Galilea? ¿No afirma la Escritura que el Mesías tiene que ser de la familia de David y de su mismo pueblo, de Belén? Así que Jesús, el Nazareno, Jesús de Nazaret, José de Nazaret. La gente no sabe que Jesús es de la familia de David y no sabe que Jesús es del pueblo de Belén. Jamás habla Jesús de Belén, jamás se habla José de Belén. Es Mateo el que va a decir, José era de la familia de David, José era originario de Belén y Jesús nació allí en Belén. Para los judíos, siempre los lugares tienen un significado, ¿eh? No es simplemente el nombre. El nombre tiene un significado. Galilea, en el Evangelio dice, es lugar de paganos. Judá es el lugar de los israelitas fieles a la ley. Es donde están los auténticos judíos, según Nazaret, lugar del que no podía salir nada bueno. Belén, lugar en el que debía nacer el Mesías. Vean el significado de cada nombre, de cada pueblo. Y Mateo va a decir, Jesús es de Belén. Y lo va a demostrar nada menos que con Herodes y con los mismos que rechazaban a Jesús. Herodes es el primero que rechazó a Jesús. Los escribas son los primeros que rechazan a Jesús. Y comienza inmediatamente Mateo. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Lo ubica en una geografía y lo ubica en un tiempo. Llegaron los magos preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y Herodes va a preguntar, ¿dónde tiene que nacer ese rey? Y le van a contestar los conocedores de la ley, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y la respuesta de Herodes a los magos, vayan a Belén, ¿sí? Y buscando siempre engañar. Vayan a Belén y busquen a ese niño. Y cuando lo encuentren, me avisan para ir yo también a adorarlo. Era más bien para ir yo a matarlo. Ah, caray. Bien. Así que, dice Mateo, Jesús nació en Belén en tiempos de Herodes el Grande. Hay 3 Herodes, ¿eh? Hay 3 que llevan el nombre de Herodes. Cuando nace Jesús es Herodes el Grande. Belén es la patria de David y lugar de la residencia de la familia de su padre José. Belén es el lugar donde los profetas habían anunciado que sería el nacimiento del Mesías. Es decir, se
Mateo prueba que Jesús es el Mesías porque nació en Belén. O el ver lo que dice el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre los pueblos, porque de ti nacerá el Mesías. Los magos son enviados a Belén por el mismo Herodes. Llegan a la casa de José en Belén y allí reconocen y adoran al rey de los judíos. Recordemos, Mateo está hablando a cristianos también que provienen del paganismo. Los magos están representando al paganismo, no son judíos. Y sin embargo, llegan, reconocen y adoran a Jesús, el rey de los judíos. Es decir, no hay que negar que Jesús fue judío, sino que hay que reconocer que Jesús es el Mesías. Ellos creen en él. Esta es la actitud. Ahora, ¿y por qué se habla entonces que Jesús es de Nazaret? Y es cuando Mateo va a hablar de la huida de Egipto y del regreso de Egipto. Y cuando regresa a Israel, José escucha que el sucesor de Herodes el Grande es Arquelao, uno de sus hijos. Va a ser el etnarca de Judea, donde se encuentra Belén. Tiene miedo de regresar ahí, porque sabe que la vida de su hijo corre peligro. Y entonces el ángel le dice, no temas, ve a Nazaret. Y José obedece. José se va a establecer en Nazaret. José fue avisado en sueños. Se retiró a la región de Galilea y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret. Vean, para que se cumpliese el oráculo de los profetas, será llamado Nazareno. Como Mateo presenta Nazaret. La persecución de Herodes y el temor a Arquelao es lo que obligó a su familia a huir a Egipto y luego trasladarse a Nazaret. Aquí en Nazaret es donde va a pasar gran parte de su vida. Por eso va a ser conocido como Jesús de Nazaret, como el Nazareno. También dice Mateo, es el Mesías, pero es también Hijo de Dios. Y también decía, para que se cumpliera lo que dijo el Señor, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Es el nombre de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, dice pues Mateo, Jesús es el Mesías. Jesús pertenece a la familia de David. Jesús nació en Belén. Jesús desde su nacimiento es Dios con nosotros. Jesús es el Hijo de Dios. Esta es la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? No es el profeta. ¿Quién es Jesús? No es Elías. ¿Quién es Jesús? No es Juan el Bautista. Es el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora, si Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, entonces, ¿cuál debe ser la actitud del hombre ante Jesús? Eso se los pregunta a los cristianos judíos, a los cristianos paganos. Ahora nos lo pregunta también a nosotros. ¿Cuál debe ser la actitud ante Jesús? Y ante Jesús tenemos que definirnos, ¿con él o contra él? ¿Ser sus seguidores o ser sus oponentes? Ninguno indiferente. Y Mateo nos va a hablar de los que son fieles a Jesús y los que lo rechazan. Y lo hace de una manera muy concreta. Herodes, los suyos, rechazan a Jesús. Los escribas, los fariseos, las autoridades rechazan a Jesús.
Entre los hombres hay quienes creen en él y quienes lo rechazan. Mateo dice, ninguno permanece indiferente a Jesús. El lector del Evangelio no puede permanecer como un espectador neutro. No podemos permanecer indiferentes. Y aquí es donde va a entrar ya de lleno precisamente esta figura de José. Nos habla de dos personas fieles a Jesús, de dos creyentes de Jesús. Son dos esposos judíos. María, esposa de José, y José, esposo de María. María de José y José de María. Como les decía ya al principio, en el Evangelio de Mateo, José es el personaje central de este relato de la infancia. También otros fieles a Jesús, otros creyentes en Jesús, van a ser los magos. Aquí no se habla de pastores, ¿eh? Lo de los pastores es del Evangelio de Lucas. Y Mateo nos va a presentar a este hombre creyente. José dice, era un hombre justo. Un hombre justo. ¿Qué es? ¿Qué entiende Mateo por un hombre justo? Es el hombre de fe, el hombre que vive de la fe. El hombre siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifestada en la Torá, es decir, en la ley judía. Es el hombre que practica con fidelidad y constancia la voluntad de Dios. Es el hombre que espera contra toda esperanza que Dios hará reinar su justicia. Es el hombre inmerso en la palabra de Dios. Es el hombre que acoge a Dios en la vida de todos los días. Es el hombre que espera contra toda esperanza que el mismo Dios lo guiará en medio de la oscuridad. Ese es el hombre justo. El hombre que cree, el hombre que escucha, el hombre que pone en práctica lo que escucha. El hombre justo es capaz de vivir su vida de hombre. No pensemos que José es un hombre que salió del común, no. Sigue su vida de hombre normal. Es capaz de vivir su oficio, su profesión, con rectitud, con profesionalidad, con naturalidad, con precisión. Era capaz de ajustar un ángulo milimétrico en la madera. Sabía cómo hacerlo. Era capaz de rebajar, de reducir 1 milímetro de la madera, de la superficie de una madera. Cierto que era preciso. Es un carpintero que conocía su profesión. Pero también José, como hombre justo, es un hombre capaz de hablar con Dios. Un hombre capaz de vivir su profesión, un hombre capaz de vivir su vida de familia, pero es un hombre capaz de hablar con Dios, de entrar en el misterio de Dios, de hablar con el misterio, de dialogar con el misterio de Dios. José no era un soñador, dice Francisco. José entró en el misterio. José va a acoger a Cristo en su misterio. José es el hombre que en el silencio laborioso de cada día persevera en su adhesión a Dios y a sus planes. Es un hombre que en un momento especialmente difícil se pone a considerar todas las cosas. Medita, reflexiona, no se deja dominar por la prisa, no se da la tentación de tomar decisiones precipitadas, no sigue sus instintos, no vive sin perspectivas. Es el hombre que cultiva con paciencia. Sabe que la existencia se construye solo con la continua adhesión a las grandes opciones. José es llamado a tomar una opción en su vida, entrar en el misterio de Dios o salir de él. Aquí es donde se habla de las dudas de José. Antes de empezar a estar ellos juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto.
No suena raro, ¿verdad? Un hombre justo, un hombre de fe que piensa repudiar, divorciarse de su mujer en secreto. ¿Qué es lo que esto significa? José y María estaban comprometidos, pero dice el evangelista, todavía no viven juntos. ¿Por qué? Entre los judíos el matrimonio tenía dos momentos. El primero es el llamado desposorio y el segundo es el llamado propiamente matrimonio. El desposorio era una ceremonia que se hacía en la casa, pero en esa ceremonia quedaban ya prácticamente ya comprometidos. Ya tenían las obligaciones de esposos, de ser fieles. Yo te desposo. Y después de más o menos tardaban un año para que el esposo preparara la casa y preparara la fiesta. Recordemos que la fiesta de un matrimonio duraba más o menos una semana. Así que habría que tener comida y bebida en abundancia, vino en abundancia. ¿Recuerdan allí en Caná que la Virgen fue a ver el vino? Porque dice, no se les vaya a acabar el vino, y el vino se acabó. Así que José y María están comprometidos, pero no viven juntos. Y cuando José la ve, está esperando un hijo. Dice inmediatamente, por obra de Dios, el evangelista. Humanamente, José se enfrenta ante un dilema, el embarazo inesperado de su esposa. José sabe que ese hijo no es suyo. Y sabe también que si denunciaba a su prometida, les pondría a graves consecuencias, incluso a la muerte. La podían apedrear. Ahora José tenía plena confianza en María. A ella la eligió como esposa. Detrás de esto se encuentra un misterio que sobrepasa a José, el misterio de la maternidad divina. Ante esto, humanamente, José vive una situación incómoda, conflictiva. Está sorprendido, está perturbado, pero no quiere reaccionar de manera impulsiva y punitiva, es decir, no quiere castigar. No entiende lo que pasa, pero busca una solución. Algo muy importante en esa personalidad de José. Quiere respetar y quiere que se respete la dignidad y la integridad de su amada María. La ama entrañablemente. Ahora, él se cuestiona el compromiso que tiene con María. Son ya esposos. Pero dice, es que aquí no. Tiene un gran sufrimiento. Humanamente, él toma una decisión, separarse de María, pero sin crear escándalo. La gente va a decir, mira, la embarazó y se fue. Quiere asumir sobre sí este problema. Aquí el Evangelio pues no simplemente nos dice, ¿no? Pues que José se dio cuenta que estaba embarazada y pues resolvió dejarla en secreto. Ya a lo largo de los siglos ha habido distintas posiciones. Se preguntan, ¿conoció José el misterio de la encarnación del Señor, de la maternidad divina? Y algunos dicen, José lo desconocía el misterio, pero además quiere ser fiel a la ley y a Dios, lo que lo lleva a tomar la decisión de repudiar a María, porque quiere ser fiel a la ley, a la Torá y a Dios, a su religión. Otros dicen, no, José conoció de alguna manera el misterio, pero se sintió indigno de entrar en él. Él lo que quiere es separarse de este misterio. ¿Quién soy yo? Algunos dicen, lo comparan con Pedro, cuando después de la pesca milagrosa, Pedro le dice a Jesús, aléjate de mí que soy un pecador. Dice, así le pasó a José. Se siente indigno. Y otros dicen, en realidad el Evangelio deja abierta la incógnita, la interrogante.
¿Por qué? Ya que la anunciación le va a revelar este misterio y la misión que tiene en este misterio. Como que si la anunciación a José le va a responder esas preguntas íntimas que solamente él conoce. Dice, deja abierta la incógnita. Si José conocía o no conocía este misterio de la maternidad divina. En el anuncio a José, pues también se sigue un género literario que se llama de la anunciación. Ya les decía, está la anunciación del nacimiento de Moisés, en la anunciación del nacimiento de Elías, de Jeremías, de Juan el Bautista. Igualmente está este género de literario de la anunciación a José. Dios comunica su mensaje a través del sueño. Era una forma también en la que Dios se comunica. Dios se comunica como Él quiere. Ahora, esta anunciación va a responder a esas preguntas que José se hacía en su interior. Yo me he decidido a dejar a María en secreto. Esa es mi decisión. Pero, Padre Dios, eso es lo que tú quieres. Dime, ¿qué es lo que quieres? Es la pregunta que hace Pablo cuando cae del caballo. Señor, ¿qué quieres que haga? Esa es la pregunta de José también. Vean, el conflicto que tiene José no es solo abandonar o no a su esposa. En el anuncio va a recibir una revelación de Dios, de un misterio. Va a conocer que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador de su pueblo. Y José está llamado a coger este misterio en su vida. José está llamado a creer. Por eso dice Mateo, José es un hombre justo, un hombre creyente, un hombre que cree y que vive la fe. Y ahora él vive como judío. Él vive la fe, su fe en la ley de Dios. Pero ahora está llamado a creer, a coger el misterio de Jesús. Creer en Jesús. Viene el anuncio. José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. No temas tomar contigo a María tu mujer. El ángel, ¿qué es lo que le dice? Que la solución que él propone no es la que Dios quiere. Tú decidiste dejarla, no es lo que Dios quiere. El Señor le abre un nuevo camino, un camino de unión, de amor, de fidelidad, de felicidad. José entiende en la fe que el niño nacido en el seno de María no es su hijo, sino el Hijo de Dios. Y él, José, será su guardián, asumiendo plenamente su paternidad terrenal. Recibe a tu esposa. Lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Es esta revelación que Dios le hace a José. ¿Cuál es la actitud de José? Es una actitud de escucha. De escucha. José escucha la palabra. José descubre su propia misión en esta palabra. Esta palabra le exige una fidelidad total, incondicional. José no puede poner condiciones a Dios. Y viene la respuesta. José hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. No temas tomar a tu mujer. Esto es lo que hace José. José aparece como el hombre que hace, el hombre que actúa. José confía totalmente en Dios, obedece las palabras del ángel y se lleva a María con él. A lo mejor decíamos, pero si es un sueño, pues es que Dios se quiso manifestar a José a través de un sueño. Es un hombre habituado a hablar con Dios, es un hombre habituado a escuchar su palabra.
Es un hombre sensible a lo que Dios dice. Un hombre que sabe escuchar a Dios, lo descubre. La confianza inquebrantable en Dios es la que permite a José aceptar una situación humanamente difícil y en cierto sentido incomprensible. La respuesta de José es la obediencia. Y al obedecer esta palabra es como superó su drama y salvó a María. Es decir, José escucha y abre el corazón. Esta es la actitud, dice Mateo. Hay que escuchar la palabra y abrirle el corazón, acoger esa palabra. Y con relación al hijo, viene la paternidad. Decían los judíos, cuando alguien dice, este es mi hijo, él es su hijo. Y esto es lo que va a decir Jesús, lo que va a decir José de Jesús. Porque él escuchó también esta misión. Tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué es lo que significa esto? José tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, a quien dio el nombre que le reveló el ángel. Tú le pondrás Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, él es el Mesías. Aquí está lo central en el anuncio. José escucha hablar de Jesús y dice, Jesús es el Mesías. Cree en él, acógelo. Porque José creyó en Jesús, creyó en la llegada del Mesías, por esto acogió a María. El centro en este anuncio es Jesús. En los pueblos antiguos, poner un nombre a una persona, a una cosa, significaba adquirir la pertenencia, como hizo Adán en el relato del Génesis. José, el carpintero de Jesús, el padre de Jesús, pertenecía a la estirpe de David. Jesús es descendiente de David por José. Jesús hereda de José el título de hijo de David. José reconoce legalmente a Jesús como hijo al imponerle el nombre. José le impone el nombre en la circuncisión. Es Jesús. Así como Zacarías impuso el nombre. Juan es su nombre. No le hicieron caso a la mujer. María también escuchó que le pondrán por nombre Jesús. Y quien le pone el nombre es José. Y José le va a dar también, vamos a decir, un apellido. Le da su nombre. El apellido de Jesús es Jesús, hijo de José. Hijo de José. Antiguamente los apellidos eran así, se escribían todavía en Angola. El apellido que asumen los hijos es el nombre del papá y el nombre de la mamá. Nosotros, pues ya tenemos lo que se me fue ahorita el nombre. Velázquez viene de Velasco. Gutiérrez viene, ¿de dónde viene Gutiérrez? Rodríguez viene de Rodrigo. Así que el apellido de Jesús es hijo de José. Aquí José descubre ser padre es su misión. Esta es la misión de José. Ciertamente, José recibió no solamente este sueño. Mateo nos habla de 4 sueños. Eran llamadas divinas, no fáciles de acoger. Vaya, va para sueñitos, ¿verdad? De José. Cada sueño le cambió la vida. Le cambió la vida. Le cambió los planes. Después de cada sueño, José tuvo que cambiar sus planes y arriesgarse. Sacrifica sus propios proyectos para secundar los proyectos misteriosos de Dios. Él se confió totalmente. José se deja guiar por los sueños sin vacilar. ¿Por qué? Porque su corazón está orientado hacia Dios, ya que estaba predispuesto hacia Él. A su vigilante oído interno solo le era suficiente una pequeña señal para reconocer su voz. Solamente el que vive
escuchando a Dios. El que ora, el que se acerca a Dios, tiene ese oído interno, sabe reconocer la voz de Dios. También aquí podemos hablar de nuestras llamadas. Fíjense que a Dios no le gusta revelarse de forma espectacular, forzando nuestra libertad. Él nos da a conocer sus planes con suavidad. No nos deslumbra con visiones impactantes. Se apareció en las nubes Jesús y mira nada más. No, ves, ya, si acaso ha pasado, pasa una vez y basta. Se dirige a nuestra interioridad delicadamente. Se acerca íntimamente a nosotros y nos habla por medio de nuestros pensamientos y sentimientos. Así como hizo con San José, nos propone metas altas y sorprendentes. Cuando le preguntamos a Dios qué quiere de nosotros, Él nos contesta. Cuando le preguntamos a Dios cuál es nuestra vocación, Él nos contesta. Él nos dice qué quiere. Me recuerdo una muchacha que me decía, pues yo le pregunto a Dios qué quiere de mí. Y después de un tiempo me dice, Dios me ha dicho que me quiere en el matrimonio. Y cuando se casó muy contenta. Y después de un tiempo dice, dice, no me habré equivocado. Porque bueno, pues ya vienen los problemas, ¿verdad? Y después que pasó el tiempo dice, no, dice, este es mi camino. Esto es lo que Dios quiso de mí. Descubrió su vocación. Y no es que Dios se le haya aparecido, sino que en ese diálogo interior el Señor le habló. Cada uno cuando da un paso en la vida por una vocación, claro que la distingue. ¿Cuántos matrimonios pues se realizan no tanto como una opción, sino como, pues a veces casi como un castigo, ¿verdad? La embarazaste, ¿verdad? Pues ahora te casas o desapareces, ¿verdad? Al menos en otros tiempos, era así, ¿verdad? No, aquí es la opción. Esto que Mateo nos presenta, recordemos, son los que creen en Jesús. Y el modelo de fe en Jesús es José. Para creer en Jesús hace falta escuchar a Dios, abrirse la palabra, acogerse, responderle con valentía. También va a hablar de los que rechazan a Jesús. ¿Por qué tiene que hablar de los que rechazan a Jesús? Porque vive esa comunidad un fracaso, el fracaso del mensaje evangélico entre los judíos. Un apóstol que experimentó ese fracaso de la predicación evangélica a los judíos fue Pablo. Dice, pues me he ido, pero así de la patada, ¿verdad? Hambre, sed, naufragios, golpes, cárceles, todo por el evangelio. Y dice, siempre voy predicando primero a los judíos, pero bueno, pues no quieren, pues voy a los paganos. Luego también, ya les decía, se da esta ruptura de los cristianos y de los judíos. Los cristianos son expulsados de la sinagoga. Aquí recordemos los lugares, ¿no? Acá también ahora Belén y Jerusalén se van a convertir también en símbolos del peligro para la vida de Jesús. Tiene que huir de Belén. Jerusalén será el lugar donde Jesús será muerto. Ramá es el lugar del llanto por la pérdida de los hijos. Raquel que llora a sus hijos en Ramá. Egipto y Nazaret. Egipto son lugar de refugio. Jesús va a Egipto para refugiarse en él. Es punto de llegada y de partida. Es símbolo de las actitudes de Jesús que recuerda que nadie es profeta en su propia tierra. Símbolo del rechazo de los judíos y de la riqueza de opciones que ofrecen los considerados paganos para que el evangelio fructifique.
Jesús se va a la periferia. Jesús escoge a aquellos que los judíos consideraban como paganos. Y también habla de las personas concretas que rechazan a Jesús. La actitud de Herodes el Grande y Jerusalén. Fíjense, Herodes fue el que reconstruyó el templo de Jerusalén, una grandeza de templo arquitectónicamente, pero su vida totalmente pagana. Hace correr ríos de sangre, mata a su esposa, a sus hijos, quiere matar al rey de los judíos. Arquelao, el sucesor, es el del etnarca de Judea. Su gobierno también se caracteriza por el desorden y las matanzas. Hay que huir de él. Los judíos, si rechazaron a Jesús, también rechazarán a sus discípulos. Mateo quiere hablar claramente con su comunidad cristiana. Y luego, Mateo va a insistir en esa apertura a la misión universal. Jesús no quiere que nos encerremos. Jesús quiere que salgamos. Ya Jesús siempre habla de una iglesia en salida. Así como el Padre me envió, así los envío yo. Vayan por todo el mundo. Y va a venir la narración precisamente de la huida de Egipto. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes. Aquí, ¿qué es lo que esto significa? Jesús, el nuevo Moisés. Jesús, así como Moisés fue salvado por la hija del faraón al adoptarlo, Jesús es salvado por José, su padre legal. Moisés huyó de Egipto para escapar del peligro de muerte. Jesús es llevado a Egipto por su padre José para ser librado del peligro de la muerte. Moisés, su padre, conoció por un sueño que su hijo sería el liberador de Israel. José en el sueño conoce que Jesús será el salvador de su pueblo. Dios le dice a Moisés que regrese a Egipto a la muerte del faraón. El ángel dice a José que regrese con Jesús a Israel cuando murió Herodes. ¿Qué es lo que quiere decirnos Mateo con esto? José camina adelante al huir a Egipto y regresar a Israel. La figura de José es central, ya que recibe la misión de custodiar la vida del Salvador y caminar delante de él. Egipto es el lugar de refugio. Jacob con sus hijos recorre el camino de Israel a Egipto y luego de Egipto en el regreso a Israel. José con su familia recorrerá este camino. Es el camino que inaugura la salvación de Israel y de todos los pueblos. Evangelizar no es llevar una doctrina, evangelizar es llevar a Cristo. Y José lleva a Cristo a Egipto. José lleva a Cristo a Nazaret. Egipto es el lugar del éxodo. El pueblo de Israel inició en Egipto el camino del éxodo hacia la tierra de Israel. El Hijo de Dios es conducido por José y emprende el camino a la Galilea de los paganos, a Nazaret. José camina adelante, conduce a Jesús y a María. Conduce a los seguidores de Jesús que han de abrirse no solo a los judíos, sino a todas las naciones. Nazaret, el lugar donde Jesús crece. El lugar donde ejerce el mismo oficio de su padre, el carpintero. El lugar donde vive el evangelio de la familia. Es el lugar donde el Espíritu lo unge para evangelizar a los pobres y oprimidos. En Nazaret se sembró la semilla. En Nazaret se encendió el fuego. El fuego que dice Jesús, he venido a traer fuego al mundo y cuánto deseo que arda. Comenzó allí en Nazaret. Bien, pues hay otros aspectos que pues quisiera tratar, pero se va, el tiempo se va. Solamente veo esto. Hoy los discípulos misioneros de Cristo estamos invitados a mirar a José y José caminará delante de nosotros en la evangelización. Seremos evangelizadores en la familia si abrimos el corazón como lo abrió José.
Él nos enseña a abrirle el corazón. Es un hombre como nosotros, humano como nosotros, pero de un corazón tan grande, de un corazón tan universal. Decía Benedicto XVI, apóyate en José. Vean esto que es una invitación y una oración. Si te asalta el desánimo, piensa en la fe de José. Si te invade la inquietud, piensa en la esperanza de José. Si te embarga la desgana o el odio, piensa en el amor de José. Si la inconstancia toca tu puerta, mira la fidelidad de José. Si las complicaciones de la vida te aturden, mira la sencillez de José. Si el orgullo te atormenta, mira la modestia de José. Y una pregunta, ¿quieres ser un nuevo José? Es la pregunta de Mateo. Vean a José el justo que creyó en Jesús. ¿Quieres ser un nuevo José? Decía Vilaseca, el fundador de los misioneros josefinos, adelante, siempre adelante, lo quiere San José.